Hola, soy Analu y cuando cumplí 2 años comencé a cuestionarlo todo y ya no paré. Bienvenidos a Cuestiónalo, un espacio para que nos cuestionemos todo sin miedo a ser juzgados. Y con toda la intención de aprender de ello. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuestiónalo, un espacio para cuestionar lo que nos gusta, para cuestionarlo todo. Yo soy Analu. Hola, yo soy Fer Sáenz. Yo soy José Antonio García. Hola, yo soy Odette. Hola, yo soy Monty. Hola, yo soy Dano. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las narrativas. Y con esto cerramos la primera temporada de Cuestiónalo. Y van a ver cómo es que este capítulo en realidad retoma a todos. Así que para ver este capítulo les invito a ver los anteriores para que sepan de qué diablos estoy hablando. Pero no se preocupen que la segunda temporada viene con todo y planta nueva, porque esa pobre planta de ahí atrás también ya falleció. Entonces, esta es una señal para renovarnos, ir a la segunda temporada con invitados para cuestionarlo todo y escuchar también a otras personas que se lo cuestionan todo. Obviamente vamos a conseguir al Malilla. No sé cómo. Lo lograremos. Y comencemos este tema de las narrativas hablando de Santa Claus. Este viejito adorable que nos trae regalos, nos cuida, ve que nos portemos bien, nos conoce. Está raro, ¿no? O sea, porque ya si lo pensamos bien, pues Santa Claus es un viejillo panzón que nos trae regalos, se mete a nuestra casa una noche de diciembre, una fría noche de diciembre, para traernos cosas. ¿Cómo sabe tanto de nosotros? De repente lo más lindo del mundo, que es la Navidad, se convirtió en algo turbio. Y todo gracias a una narrativa. Pero Analu, ¿qué es una narrativa? Pues es la forma en la que nos contamos a nosotros mismos las cosas. Y es que en realidad de eso se trata Cuestiónalo. En el primer capítulo hablamos de por qué el Malilla debería ser presidente y por qué el perreo es político. Y así como habrá personas que se cuenten la historia de que el reggaetón es lo peor que nos pudo pasar como sociedad, también nos podemos contar la historia pues que trajo el primer capítulo, que nos enseña cómo es que nos movemos como sociedad a través del reggaetón. En el segundo capítulo hablamos de cómo todo el mundo quiere ser latino hasta que llega la discriminación y entonces ya no tanto. Pero una vez más son dos narrativas, la que romantiza y tropicaliza el ser latino, así como el barrio, y la otra narrativa es la narrativa de discriminación que violenta. En el tercer capítulo les hablé de mi propia narrativa, cómo es que mi historia me hace construir lo que pienso de mí, lo que quiero hacer con mi vida, los objetivos que quiero tener. En el cuarto capítulo hablamos de cómo es que los narcocorridos y la narcocultura para algunos es una narrativa de ser muy cool, tener mujeres, tener dinero y tener poder, y cómo por el otro lado la narrativa de la narcocultura nos está matando literalmente a todos. En el quinto capítulo hablamos de qué es ser mexa y cómo lo podemos abordar desde la narrativa de sentirnos orgullosos por lo resilientes que somos, los fregones y cómo no nos dejamos vencer, cómo tenemos inventos mexicanos que lo resuelven todo. Y por el otro lado, la narrativa que tenemos histórica de dolor, conquista, violencia. En el sexto capítulo hablamos de quiénes son nuestros héroes. Y pues empezando por AMLO, cada quien tiene su narrativa. Para algunos es un héroe y para otros, pues no tanto. Al igual que Carlos Manzo. Algunos caen en la narrativa del gobierno de que esta es una forma de distracción y un símbolo de la derecha que quiere manipular a todos, y para otros muchos es realmente un héroe porque hacía lo que nadie hacía, pelear contra el narcotráfico y decir las cosas como son. Es por eso que quien vea Cuestiónalo en realidad puede estar completamente de acuerdo o completamente en desacuerdo, porque es una cuestión de narrativas. Pero creo que lo valioso de este podcast y de este espacio es justo eso, poder conocer el otro lado de la moneda, lograr empatizar con eso y ver qué podemos aprender de ello. Pero las narrativas no solo están en este podcast. En realidad, nuestra propia vida es una narrativa. En diversas ocasiones me han invitado a las universidades a dar una plática acerca de la vocación. Yo no sé si me ven muy segura respecto a lo que quiero, pero la verdad es que siempre que voy parece útil el consejo que les doy, así que se los voy a compartir. Desde que yo entré a la prepa hasta que entré a la universidad, la verdad es que yo no tenía idea de qué quería hacer con mi vida. Porque se siente muy difícil que a los 18 años te pregunten qué quieres estudiar y qué vas a hacer el resto de tu existencia. Y yo creo que esa es una crisis que no te da solo a los 17, que te sigue dando durante todos los 20 y hasta los 30, y si no es que más allá. No me ha tocado experimentarlo, pero seguro sí. Porque es que nos han vendido la narrativa de que la vocación es algo que llega así de Diosito celestial y te dice: Analu, esta es tu vocación, hija mía. Y pues a mí no me pasó así. Así que lo que yo hice fue inventármela. Fue inventarme una narrativa que funcionara para mí. Y es un poco eso, poner la vara bien alta y dejar que la vida fluya. Porque a ver, no te puedes realmente poner un objetivo que no te interese, que no te llame la atención. Entonces, hermano, hermana, tú pon la vara alta y empieza a caminar, que muy probablemente vas a llegar a un lugar cercano y poco a poco vas a ir construyendo qué es lo que sí quieres. La idea no es que te cases con esa narrativa, la idea es que camines hacia allá y poco a poco vayas redireccionando. Pero por lo menos ya caminaste.
Porque eso de la incertidumbre está canijo. Está tan canijo que por eso tenemos narrativas para todo. Y tenemos que tener mucho ojo con qué es lo que nos contamos, porque como ya vimos con todos los capítulos anteriores, eso nos puede hacer tener una vida o miserable o disfrutable. Pues sí, o nos seguimos sintiendo toda la vida traicionados, ultrajados, conquistados y míseros. O podemos optar por contar la otra narrativa y tal vez vernos como personas resilientes y fregonas que no se dejan doblegar frente a nada. Y no se trata de romantizar la realidad, simplemente de saber qué historia nos va mejor para poder avanzar. Si llegaste a este podcast por mis redes sociales, probablemente viste que participé en algo que se llama Diálogos por la Paz. Y desde la marcha del 15 hasta los diálogos y probablemente hasta que estés escuchando esto, yo he tenido problemas con las narrativas. Problemas difíciles, complicados de sobrellevar. Oigan, porque desde que yo empecé a hablar, a abrir la boca y a cuestionarlo todo, me han puesto en una narrativa purista en la que me tengo que definir como derecha o izquierda. Ya habíamos hablado de eso, pero ¿saben? Creo que eso nos está impidiendo un poco avanzar a todos. Diálogos por la Paz fue una iniciativa que salió de Defensores AC después de la marcha del 15, porque como dijo la presidenta, pues la neta es que íbamos de chile, mole y pozole y pues así muy organizados no estábamos. ¿Por qué? Porque nadie quería tomar el protagonismo. Porque nadie quería apropiarse de la narrativa. Ni robar todos los focos. ¿Por qué? Porque hubo una narrativa detrás de que justamente ese era el punto de todo. ¿Se acuerdan? Los partidos que decían que era en realidad una estrategia de ellos. Esa narrativa hizo que no hubiera narrativa y entonces se complicó. ¿Ven por qué es importante esto de las narrativas? Bueno, el punto es que Defensores AC organizó en Tlatelolco un espacio para que todas las personas, sin importar de dónde vienen, mientras les importara la seguridad y justicia en nuestro país, se juntaran a dialogar y así poder llegar a acuerdos. Así poder llegar a un pliego petitorio en los que todos coincidiéramos. Y amigos, estuvimos ahí 6 horas dialogando. Y no te voy a mentir, aprendí mucho. Y dentro de las cosas que aprendí es que también las narrativas nos pueden limitar. Porque cuando la derecha se pone purista y la izquierda se pone purista, ya nadie entra. Y es que desde que inició todo el tema de la marcha, el gobierno nos ha puesto a todos en una narrativa, que esto se trata de derechas o izquierdas. Y pues entonces ahí anduvimos esas 6 horas debatiendo si éramos de derecha, si éramos de izquierda, si podíamos existir no siendo ninguno. Y no les voy a mentir, ese día fue complejo. Pero después se hizo un grupo de WhatsApp y entonces nos dimos cuenta poco a poco que más bien teníamos que cambiar de narrativa. Que la narrativa no estaba en lo que nos divide, sino la narrativa estaba en una realidad, la violencia que todos vivimos sin importar quiénes seamos o dónde estamos. Y a ver, no podemos negar que evidentemente hay estructuras que violentan a distintas clases sociales. Eso, que ni qué. Pero cuando nos dimos cuenta que en realidad, al final del día, no importa si eres de derecha o izquierda, no importa por quién votaste, cuando el narco toca tu puerta, no te pregunta nada de eso y te acaba o sacando piso o matando. Bueno, ahí es cuando por fin pudimos empezar a platicar. A lo que quiero llegar con todo esto es, como país, ¿qué narrativa nos tendremos que contar en este momento? Ya saben que esto se prepara y lo grabamos con tiempo de anticipación. Y este fin de semana, Andrés Manuel subió un video a redes sociales, en el cual nos presenta un libro en el que reescribe la narrativa que tenemos respecto a nuestro pasado. Pero en realidad creo que es interesante a estudiar y en realidad espero que esa sea la utilidad de este podcast. Que podamos ver las cosas con perspectiva de narrativa. Poder cuestionarnos qué está pensando el otro, empatizar también y entender que al final del día todo lo que se nos cuenta es eso, una narrativa. La narrativa del gobierno en turno es que todo está bien, que hay gente que salió de la pobreza y por ende no está pasando nada lo suficientemente importante. Para la gente que no está con la 4T, estamos viviendo una realidad complicada y en ambos sentidos tienen razón porque cada quien se está contando su narrativa. Y cada narrativa tiene una función. Creo que seguirnos peleando por quién tiene la razón no va a funcionar. Podemos tener ojo crítico, ver cifras, comparar, pero también recordar que las narrativas se construyen desde el sentir. Analu, ¿hiciste este podcast en contra del gobierno? No, mano, en realidad hice este podcast para que te puedas cuestionar todo y que te des cuenta que la ternura radical existe en la empatía de cuestionarlo todo. Me encontré una pelea en Facebook, ya saben, de esas de señoras y señores. Aseguraban que quien no estaba precarizado por el sistema no podía ser víctima. Pues nos dimos cuenta de eso, hermano, que en realidad todos la podemos pasar mal. Hay que cuestionar cómo es que sistemáticamente estamos violentando al otro, sí, pero el invisibilizar a las personas a través de las narrativas, en realidad, ¿dónde nos deja? Y un poco
poco es eso, hermano. ¿En qué narrativa estás viviendo? ¿Qué narrativa tienes a tu alrededor? ¿De qué te está sirviendo? ¿Te está ayudando a avanzar? ¿A dónde te quiere llevar? ¿Qué narrativa te estás contando tú a ti mismo? ¿Será que todos estamos esperando que el gobierno resuelva cosas que tenemos que resolver nosotros? Digo porque cuando escribimos ese pliego petitorio, la verdad es que yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo? Porque no creo que el gobierno lo haga por mí. Pero esa ya es una narrativa distinta. Te comparto hoy cuál es mi narrativa. Por lo menos estoy buscando construir una que nos una. Una narrativa que no finja que nada pasa. Una narrativa que reconozca cómo es que nos violentamos los unos a los otros. Pero que priorice la humanidad sobre todo. Que priorice la empatía y una narrativa que me pone a mí como actor de cambio. Entonces, hermano, hermana, yo voy a seguir actuando esperando poder construir un espacio más digno, más ameno, más empático y más horizontal para todos. ¿Tú sabes cuál te estás contando a ti mismo? Creo que eso es lo que me gustaría preguntarle a todas las personas que me hatean tanto en comentarios. Porque no es que no me afecte, pero sí me pregunto desde qué narrativa me están viendo. Y lo comprendo. Y no me enojo. Mejor actúo para poder construir algo mejor para todos nosotros. ¿Cuál es la tuya? Déjame saber en comentarios. Dale like, suscríbete y comparte. Fúname si quieres, me gustaría leerte. Déjame saber quién te gustaría escuchar en una segunda temporada. Nos vemos mañana 5:49 de la mañana por Azteca 1. Y te espero también en mis redes sociales, Ana con doble N, Analu OG, para seguir platicando y cuestionándolo todo. Cuídate mucho, haz preguntas incómodas en la cena de Navidad y quédate que te sigo chismeando. Bye.